Y continuamos con más información en la revista para hablar a través de nuestra unidad móvil con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por este contacto. Y es que nos llamó la atención, entre las propuestas que usted dijo habían presentado al gobierno, estaba la devolución del 10% a los trabajadores de sus AFP. Si podemos ahondar en este punto en particular, por favor. ¿Qué implica y para qué sería? Buenos días, Gabriela. Efectivamente, en la propuesta tenemos recurrir a recursos propios de los trabajadores, de los aportantes al sistema de AFP. Y eso, en principio, se lo propuso como la posibilidad de adquirir un crédito con la garantía de hasta un 10% de esos ahorros que tienen los trabajadores o quienes han hecho aportes contrapropistas también al sistema de AFP, o en su defecto, en caso de emergencia, uno recurre a sus ahorros para salir de apuro, digamos, de las emergencias, y en este caso debería haber alguna forma en que se puedan retirar esos recursos de las AFP por parte de los dueños de los ahorros, con seguramente apoyo va a haber que tener del Banco Central. Entonces, eso está en estudio, está dentro de la propuesta que se hizo al gobierno y se entregó el día domingo, y esperamos para hoy día tener algún contacto ya con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministro de Economía, José Luis Parada. Él quedó para el día miércoles tomar contacto y empezar los análisis ya de los distintos puntos de la propuesta. Del 10%, ¿cuál es el sentido de ese porcentaje, por favor? El sistema de AFP en este momento en Bolivia tiene alrededor de 19.000 millones de dólares en depósitos y que están aplicados lógicamente a través del sistema financiero dentro de la economía. Entonces, un 10% de esos recursos serían 1.900 millones de dólares, que es una cifra muy importante para inyectar recursos a la economía. La propuesta que se hizo abarca a que ciertos sectores de los aportantes puedan, por ejemplo, recibir un financiamiento de hasta 5.000 bolivianos y no más del 10% de sus aportes a través de los bancos para poder financiar sus necesidades, sus urgencias, que significa no estar trabajando, no tener ingresos y tener la necesidad de sustento de sus familias. ¿Ustedes tendrían el dinero y la liquidez para hacer esto? Buenos días, los saluda Natalia Gerard desde La Paz. Natalia, buenos días. En realidad las AFP no deben tener liquidez para proceder a devolver recursos a sus aportantes. Es más, dentro de las propuestas también se pide diferir los pagos sociales, que en este caso a las AFP por concepto de aportes, nuevos aportes de los trabajadores. Sin embargo, el Banco Central tiene posibilidades de intervenir, proporcionar esos recursos con cargo a las AFP, es una opción, y la otra opción es a través del sistema financiero hacer los préstamos que se plantearon para que con la garantía de hasta un 10% de los recursos de las AFP pueda la gente en forma rápida recoger parte de sus aportes a los fondos de pensiones. Ahora, señor Barberí, ¿cómo debería ser el procedimiento de devolución? ¿Existiría un límite, un porcentaje? ¿Esto afectaría el capital de los intereses de los aportantes, de los aportes del trabajador? Bueno, es plata de los trabajadores que habría que devolverles, pero por supuesto que va a afectar sus saldos y seguramente a largo plazo también va a reducir en alguna pequeña medida, en un 10% seguramente también los ingresos que tendrán cuando se jubilen, porque son recursos que se les devolvería si es que se devuelven. Si es que son préstamos a través del sistema financiero, habrá un plan de pagos y una devolución, y seguramente eso ya no tendrá mayor
impacto sobre los saldos que tiene de ahorro cada uno de los trabajadores. Señor Barberí, ¿qué pasaría con la jubilación después de los trabajadores? ¿Uno tendría que compensarla si es que recibe un adelanto de sus ahorros en estos momentos? En realidad sería una devolución de los ahorros y si es que no se de ahí queda ahí, bueno, siguen habiendo aportes y al momento de la jubilación, bueno, se va a contar con esa suma menos de saldo sobre la que habrá que hacer los cálculos actuariales para definir el monto de las jubilaciones. Por supuesto que va a tener un impacto, pero va a salvar la emergencia en términos de ingresos que se tienen ahora debido a la cuarentena y al no estar pues recibiendo otros ingresos por no estar trabajando. Si se trata del sistema financiero, de préstamos en los bancos, los saldos al final, al devolver los préstamos, lógicamente esos dineros regresan a las AFP y en algún momento cuando se paguen los préstamos, los saldos nuevamente se recuperarán a los niveles que deberían tener antes de recibir la devolución temporal que sería en ese caso. Señor Barberí, en una entrevista anterior hace un par de días atrás, usted dijo que ya se habían recuperado algunos recursos de la AFP y que se habían podido inyectar a la economía. ¿A qué se refería con esto? Bonos que el Banco Central había colocado y que tenían en su poder las AFP, que fueron recuperados por el Banco Central. Al recuperar el Banco Central le devuelve la plata y recupera sus títulos. Entonces, ese dinero que recuperaron las AFP han sido ya a través del sistema financiero, pues han sido entregados al sistema financiero y deben estar fluyendo a la economía desde el momento que eso ocurrió. ¿De qué monto estamos hablando? En ese caso se trataba de $500 millones que anunció el presidente del Banco Central que habían recuperado bonos que tenían en poder la AFP y al recuperar los bonos ellos tienen que pagar el importe de los $500 millones a las AFP. Entonces, creo de que ese dinero ya debe estar fluyendo en la economía porque de otra manera no puede estar el dinero de la AFP ocioso, como se dice, o inactivo, ¿no? sin tener una rentabilidad. Los empresarios hablan de inyectar más dinero a la economía, de dinamizar un poco todo ese movimiento, pero ¿debería reglamentarse cómo utilizarlo, en qué rubros utilizarlo, cuánto en cada uno? Miren, en el caso de los créditos, hacer diferimientos ya implica que las empresas no van a tener que hacer erogaciones o porque no pueden o si estaban por ahí en condiciones, esa liquidez va a quedar como capital de operaciones para poder financiar las operaciones futuras una vez empiece la reactivación, para poder pagar sueldos, que es parte de los compromisos. Entonces, pero las empresas que no tienen ingresos, lógicamente, por lo menos no van a tener la presión de tener que pagar esos recursos o entrar en condición de vencidos las operaciones o tener penalidades si se trata de impuestos que ya han sido diferidos y que no va a haber que pagar hasta cuando pase esta cuarentena. Entonces, son muchas formas las que se han propuesto para generar liquidez. Igualmente a los micro y pequeños empresarios, otorgarle financiamiento a través del sistema de microcrédito. Todo lo que se tiene que hacer hay que hacerlo con la máxima urgencia porque la liquidez se la necesita para ahora, no para mañana o pasado mañana. Indudablemente no va a ser fácil porque hay que disponer de los recursos y ese es un trabajo, es una tarea que tiene que llevar adelante el Estado a través seguramente del Banco Central.
Precisamente, señor Barberí, en la misma línea ayer el presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, decía que además de este deferimiento en los pagos de créditos, deudas y tributos, las pequeñas, medianas y microempresas necesitaban más apoyo de parte del Estado. Había propuesto que el Estado asuma el salario mínimo nacional de los trabajadores a través de estas empresas. ¿Qué opina la Confederación al respecto? Mire, yo creo que ahora deben haber estado analizando todos estos temas, todas estas propuestas. Hay muchas otras también que han presentado otras instituciones y todas son pues muy creativas y son iniciativas que tienen que estar siendo estudiadas para ir aplicándose en mayor o menor grado, dependiendo de la visión también que tenga el Estado. Como digo, a partir del análisis que ellos hagan y las propuestas que hemos hecho nosotros, pues entraremos en un proceso en el cual ya se tomarán acuerdos y decisiones al respecto. Bien, nos mantendremos atentos entonces a la respuesta del gobierno a estas propuestas que tienen los empresarios privados del país. Continuamos.